Roma. Noche cerrada. Las campanas del Laterano repican con un eco hueco, como si anunciaran no una misa, sino un crimen. El aire huele a humo y a hierro. En las calles empedradas, los pasos de los soldados resuenan bajo los arcos antiguos. No hay peregrinos. No hay rezos. Solo un silencio expectante, como antes de una tormenta. Detrás de los muros del Vaticano, una antorcha se apaga. En la penumbra, dos sombras discuten. Una palabra se repite, Papa, pero ninguno lleva hábito. Ninguno habla de fe. Hablan de poder, de linajes, de oro. En Roma, el trono de Pedro ya no pertenece a Dios, sino a quien tenga el valor y la sangre para tomarlo. En el siglo X, la ciudad eterna es una ruina de su antiguo esplendor. Los emperadores se fueron. Los reyes miran desde lejos, y la iglesia, perdida entre guerras y traiciones, se convierte en un tablero de familias, espías y asesinos. Roma no es santa. Roma es una jaula de lobos. Entre esos lobos uno destaca. Su nombre es Sergio, hijo de noble, criado entre espadas y juramentos. Desde joven supo que el camino hacia el altar pasaba por el filo de una daga. Aprendió a rezar con una mano y a conspirar con la otra. No buscaba la salvación del alma, sino la corona blanca que daba poder sobre los hombres y sus pecados. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda ni una exageración. Es la historia de un papa que ascendió sobre los cadáveres de sus enemigos. Un papa que transformó el Vaticano en un reino de miedo. Y de una mujer que lo gobernó todo desde las sombras, como si Roma le perteneciera por derecho de nacimiento. Esta es la historia de Sergio III, el papa asesino, el hombre que convirtió la cruz en un estandarte de guerra, que amó, traicionó y mató en nombre de Dios, y que dejó tras de sí una era tan oscura que los cronistas la llamaron Saeculum Obscurum, el siglo sombrío de la Iglesia. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like si te atraen las historias ocultas del Vaticano. Aquí desenterramos los secretos que el tiempo quiso enterrar, porque la fe puede iluminar, pero también puede quemar. Las campanas vuelven a sonar. En el barrio del Laterano, los monjes apagan las lámparas. Al amanecer, un nuevo papa será proclamado. Nadie sabe su nombre, pero todos lo temen. Dicen que el Espíritu Santo no descenderá esa noche, que en su lugar bajará algo más antiguo y más oscuro. Mientras los fieles duermen, un mensajero cruza la ciudad con un pergamino sellado. Contiene una orden de arresto. El destino de Roma ya está escrito. Y en la primera línea, entre nombres borrados, se lee uno en tinta fresca. Sergius Episcopus. Sergio, el obispo. Algunos dicen que la historia comienza esa noche, cuando Sergio juró ante el altar que serviría a Dios. Otros aseguran que comenzó mucho antes, cuando la ambición entró en el corazón de los hombres que visten de blanco. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Tal vez la santidad y la corrupción sean solo dos rostros del mismo misterio. En los claustros, el viento arrastra oraciones y rumores. El Papa ha caído, susurran. Un nuevo señor viene del Tíber. En las catacumbas, los ratones corren entre los huesos de antiguos mártires, y sobre ellos, en la superficie, los vivos se preparan para una nueva matanza, bendecida en latín. Cuando el sol rompe sobre las cúpulas, Roma despierta cubierta de humo. Dos cuerpos cuelgan frente a la basílica. Nadie se atreve a preguntar sus nombres. En el trono dorado del Vaticano, un hombre joven se ajusta la tiara papal. Su mirada no busca el cielo, busca el poder, y en ese instante comienza el siglo oscuro. Roma, año 904. El imperio ha muerto, pero sus ruinas aún respiran. Las columnas quebradas del foro se alzan como huesos contra el cielo, y los peregrinos caminan entre templos vacíos donde antaño los dioses hablaban. La ciudad eterna se ha vuelto mortal, y su alma, corrupta. El poder ya no está en el emperador, sino en las familias que gobiernan desde las colinas.
los teofilactos, los tusculanos, los crescenti, nobles con ejércitos privados, sacerdotes con amantes, mujeres que deciden quién vive y quién muere. Roma es un teatro, y el Vaticano su escenario más sangriento. En el corazón de ese caos, un nombre resuena en las calles: Formoso, un papa que intentó restaurar el orden, desafiar a los poderosos, reconciliar el alma de Roma, pero la fe, en manos de los hombres, es un arma, y el eco de su muerte aún vibra en los claustros. Pocos años después de su entierro, sus enemigos lo desentierran. Visten su cadáver con las ropas papales, lo sientan en un trono y lo juzgan. Un juicio al muerto, un espectáculo de horror que los cronistas llamarían el sínodo del cadáver. Roma contempla en silencio cómo el cuerpo de un papa se descompone ante los ojos del clero. Entre los espectadores está Sergio, entonces un joven obispo ambicioso. Observa el cadáver con fría atención, como quien contempla una lección. No ve un acto de locura, sino una oportunidad. En ese teatro de blasfemia, comprende que en Roma no vence el santo, sino el sobreviviente. Con el tiempo, el papa que sucedió a Formoso cae en desgracia. Otro lo reemplaza, y luego otro más. Los papas son peones que cambian con el viento, pero Sergio permanece, siempre cerca del poder, siempre al servicio del vencedor. Hasta que un día, decide ser él mismo el vencedor. Los rumores dicen que fue ayudado por el noble Teofilacto de Tusculum, comandante del ejército romano. A cambio de su apoyo, Sergio promete favores, tierras y silencio. En una noche de invierno, los enemigos son arrestados, y las celdas del Laterano se llenan de gemidos. La tiara papal ya tiene un nuevo dueño. Cuando el alba llega, los cuerpos de León V y del antipapa Cristóbal cuelgan frente al palacio. Nadie pregunta quién dio la orden. En Roma, el pecado tiene rostro, pero no nombre. Y ese rostro, ahora, viste blanco. Sergio III asciende al trono de Pedro. Los fieles lo aclaman, los nobles lo temen. En su coronación no hay canto ni incienso, solo un juramento: mantener la ciudad bajo su puño. En su mirada hay algo que los más viejos reconocen. No es fe, es hambre. Y así comienza una nueva era. Las oraciones se mezclan con el sonido de las espadas, los concilios con los banquetes, los altares con las conspiraciones. El Vaticano ya no es la casa de Dios, sino la fortaleza de un hombre. Mientras tanto, más allá del río Tíber, una joven observa la ciudad. Marosia, hija del mismo Teofilacto que llevó a Sergio al poder. Sus ojos no expresan devoción, sino cálculo. Aún no lo sabe, pero pronto su nombre quedará unido al del Papa, y su unión marcará el destino de Roma. En las calles el pueblo reza por salvación. En los palacios los poderosos brindan con vino oscuro, y sobre ellos el Vaticano se levanta como un templo de sombras. El trono de Pedro está manchado de sangre, y nadie se atreve a limpiarlo. Las campanas del Vaticano suenan por un nuevo amanecer, pero no hay paz en Roma. Los peregrinos murmuran plegarias, los nobles planean traiciones, y entre ambos mundos, el Papa Sergio III gobierna como un príncipe rodeado de sombras. La fe se ha convertido en moneda, y cada perdón tiene un precio. El Vaticano, antaño refugio de oración, se ha vuelto un castillo. Guardias en las puertas, espías en los corredores, banquetes en los claustros. El oro circula más que el incienso. Los santos desaparecen de los altares, reemplazados por los escudos de las familias que controlan Roma. Sergio gobierna con puño de hierro. Rehace las alianzas del clero, castiga a los obispos fieles a sus enemigos y anula las ordenaciones de Formoso, el papa al que vio juzgado muerto. Sus manos estaban manchadas, dice. Pero todos entienden el mensaje. Ningún pasado puede amenazar su trono. Los cronistas registran que el miedo se extiende. En las calles se murmura que el Papa habla con los fantasmas de los que mandó ejecutar,
que por las noches se oyen cadenas bajo los pasillos del Laterano. Nadie sabe si es penitencia, o si los muertos han vuelto a reclamar su lugar. En los palacios, mientras tanto, Marozia crece en influencia. La llaman la Señora de Roma. Joven, inteligente, despiadada. Su padre le enseñó que el poder se conquista con sonrisa y veneno, y ella aprendió rápido. Cada favor que concede, cada secreto que guarda, se convierte en una cuerda atada al cuello de un hombre poderoso. Entre Marozia y Sergio hay una alianza que la historia llamará pecado, pero en su tiempo fue solo política. Él le ofrece la protección de la iglesia. Ella le entrega información, apoyo y algo más. Lo que comenzó como un acuerdo se transforma en deseo, y el deseo en control. El Papa no confía en nadie excepto en ella. Sus encuentros son secretos, pero en los muros del Vaticano no hay secretos eternos. Los sirvientes los oyen, los obispos lo saben, y los enemigos esperan el momento justo para destruirlos a ambos. Una noche, mientras Roma duerme, un mensajero lleva una carta sellada al palacio de los Tusculanos. Contiene un aviso. Hay movimiento entre los cardenales. Buscan un nuevo papa. Marozia lee el mensaje y sonríe. En su mirada no hay miedo, solo estrategia. Al amanecer, convoca a sus aliados, nobles, soldados, sacerdotes. Sergio debe sobrevivir, dice. Si cae, caeremos todos. Y así comienza una guerra silenciosa. Asesinatos disfrazados de accidentes, exilios disfrazados de peregrinaciones. En Roma, los rezos se mezclan con el olor de la sangre. El Papa, cada vez más paranoico, ordena purgas en el clero. Los que antes eran consejeros, ahora son traidores. Los que juraron lealtad, ahora son espías. Sergio empieza a ver enemigos incluso entre sus sombras, y en esas sombras, Marozia observa en silencio, porque ella sabe algo que él no. El poder no se mantiene con amor sino con herencia, y en su vientre crece el secreto que asegurará su dominio sobre Roma. Un hijo, fruto del deseo y la ambición. Un niño que un día también vestirá de blanco. Los cronistas dirán que ese hijo fue Juan XI, el papa que gobernó décadas después bajo la influencia de su madre. Pero en este momento, nadie imagina lo que está por venir. En el Vaticano las campanas repican otra vez, y el eco parece decir: el pecado ha dado fruto. Sergio se encierra en sus aposentos. Los cuadros de santos lo observan en silencio. El aire está pesado, denso, casi irrespirable. En su mesa, un cáliz de vino oscuro. En el fondo del pasillo, un crucifijo torcido. El hombre que un día juró servir a Dios ya no distingue el altar del trono. Y así, el Papa asesino comienza su caída, no por la espada ni por la traición ajena, sino por su propio reflejo. En la noche, cuando las velas se apagan, Sergio escucha su nombre susurrado entre los muros del Vaticano, y por primera vez siente miedo. Las noches en Roma se vuelven más frías. El viento sopla entre las cúpulas del Vaticano como un suspiro antiguo. Los guardias del Laterano dicen que han visto luces moverse solas en las criptas, y que las campanas menores suenan sin manos humanas que las toquen. Algo se ha despertado bajo los cimientos de la fe. Sergio ya no duerme. Pasa las madrugadas frente al altar, murmurando oraciones que nadie entiende. Sus ojos están hundidos, su piel pálida. A veces habla con sombras, otras con el crucifijo. Dicen que el fantasma de Formoso se aparece frente a él cada noche, con las ropas podridas del sínodo del cadáver. Devuelve lo que no es tuyo, susurra la voz. El trono de Pedro no se hereda, se profana. Sergio intenta exorcizar los recuerdos, pero su conciencia es el infierno más profundo. Y cada rezo que pronuncia suena como una confesión que nadie escucha. En las calles, el pueblo empieza a hablar de maldición. Los niños enferman, los pozos se llenan de agua negra, y las procesiones se tornan silenciosas. Las estatuas de los santos parecen llorar en las noches húmedas.
Roma, dicen, está siendo castigada por un papa sin alma. Dentro del Vaticano, el olor a incienso se mezcla con el del miedo. Los sirvientes encuentran aves muertas en los pasillos, cruces invertidas en las celdas y símbolos extraños tallados en la madera del altar mayor. Nadie osa preguntar quién los hizo. Nadie osa mirar al Papa a los ojos. Una madrugada, Sergio convoca a sus cardenales. Llega envuelto en sombras, la tiara mal colocada, la voz ronca. Roma ha pecado, dice, y Dios calla, ordena una purga. Monjes, nobles, sacerdotes, todos sospechosos de conspirar son arrestados. Los calabozos del Laterano vuelven a llenarse. Entre los prisioneros hay hombres que un día lo llamaron amigo. Los azotes resuenan en los pasillos. Algunos mueren sin confesar. Otros gritan el nombre de Marozia, implorando piedad. Pero ella ya no interviene. Observa el derrumbe con la serenidad de quien sabe que el poder siempre cambia de manos. Esa misma noche, el Papa desciende solo a las criptas del Vaticano. Porta una vela y una daga. Dice que busca el cuerpo de Formoso, que quiere verlo una última vez. Los guardias se niegan a acompañarlo. Horas después, el eco de sus pasos se pierde bajo tierra. Nadie sabe cuánto tiempo permanece allí. Cuando regresa, al amanecer, sus manos están manchadas. Algunos dicen que de cera, otros de algo más oscuro. Desde ese día, prohíbe mencionar el nombre de Formoso en los registros eclesiásticos y manda a borrar su rostro de los frescos. Pero lo que intenta borrar afuera, lo persigue dentro. Su salud se deteriora, su mente también. Habla de presencias, de voces que le dictan órdenes, de sombras que se sientan en su trono cuando él duerme. Los sacerdotes más viejos recuerdan que solo un papa anterior había mostrado tales señales. El mismo Formoso, antes de morir. Una tormenta cae sobre Roma. El Tíber se desborda, los rayos golpean las torres y el Vaticano parece arder desde dentro. En su habitación, Sergio III convulsiona, reza, grita. «Yo soy la Iglesia», clama. Pero su voz se ahoga entre los truenos, y cuando todo calla, el Papa asesino ya no respira. Dicen que su cuerpo fue enterrado en secreto, sin ceremonia, sin incienso, sin campanas. Los monjes sellaron su tumba con piedra y silencio, pero algunos juran haber visto, durante noches de tormenta, una figura vestida de blanco vagar entre las criptas, arrastrando cadenas, buscando absolución. Así terminó Sergio III, el Papa que quiso ser rey. Y con su muerte, el siglo oscuro apenas comenzaba, porque su legado no murió con él, quedó en la sangre de su hijo, en las manos de Marozia y en los muros del Vaticano, donde el eco de sus pecados sigue resonando cada vez que suenan las campanas. Tras la muerte de Sergio III, Roma respira, pero no en paz. Los muros del Vaticano aún gotean miedo. Los cardenales caminan como sombras, evitando pronunciar su nombre. El pueblo murmura que el castigo ha terminado, aunque nadie se atreve a mirar el Laterano por la noche. La ciudad parece haber envejecido 100 años, en un solo invierno. El trono de Pedro queda vacío durante semanas. Nadie quiere ocuparlo. Los nobles discuten, los ejércitos se preparan. Finalmente, la familia tusculana impone un nuevo papa, otro títere, otro rostro bajo el mismo poder invisible. La corrupción sobrevive, porque en Roma la muerte nunca destruye, solo sustituye. Marozia, la amante del difunto pontífice, se convierte en la figura más temida de la ciudad. Ya no necesita esconderse tras los muros del Vaticano. Los hombres que antes la llamaban pecadora ahora la llaman señora, y ella gobierna con la frialdad de quien vio caer papas, obispos y reyes, sin pestañear. Su hijo crece. Lo llaman Juan. Hereda los ojos de su madre y la sombra de su padre. Nadie se atreve a decirlo en público, pero todos lo saben. El nuevo papa, Juan XI, es el hijo ilegítimo de Sergio III. La sangre del pecado vuelve a sentarse en el trono de Pedro. Así continúa el Saeculum Obscurum, el siglo oscuro.
papas asesinados, otros coronados por deseo, otros manipulados por familias que usaban la cruz como bandera de guerra. Roma se convierte en una herencia, no de santidad, sino de poder. Un poder que se transmite como una maldición. Pero no todos callan. En los monasterios del norte, algunos monjes comienzan a escribir la historia que el Vaticano quiere borrar. Copian los nombres, los crímenes, los juramentos rotos. Uno de ellos, llamado Liutprando de Cremona, dejará un testimonio que sobrevivirá siglos. Gracias a él, hoy sabemos lo que ocurrió en aquellas noches. Los años pasan, y la Iglesia intenta olvidar. Nuevos papas son coronados, nuevas guerras comienzan, pero cada vez que una tormenta cae sobre Roma, las campanas del Laterano suenan más graves, como si recordaran al hombre que las profanó. Y en las criptas, dicen los monjes, aún se siente un frío que no viene de la piedra. Con el tiempo la figura de Sergio III se convierte en advertencia. En las escuelas eclesiásticas, los maestros lo nombran con cautela. El poder sin fe, dicen, es el peor de los demonios. Y los que escuchan entienden que el mal no siempre se disfraza de infierno. A veces, se viste de blanco. Roma seguirá su curso. Los imperios caerán, los nombres cambiarán, pero la historia del Papa asesino nunca desaparecerá, porque el eco de su ambición quedó grabado en las piedras del Vaticano, en los frescos que aún ocultan rostros borrados, y en las noches en que el silencio pesa más que la fe. Y cuando las campanas del Laterano vuelven a sonar, hay quienes aseguran escuchar, entre los bronces y el viento, una voz antigua que dice: «Yo soy la Iglesia». Luego, nada, solo el eco, y la certeza de que la oscuridad también reza. El siglo oscuro terminó, pero su sombra nunca se fue del todo. En cada época, en cada concilio, en cada disputa de poder dentro de la Iglesia, el nombre de Sergio III resuena como una advertencia, porque la fe puede redimir, pero también puede corromper cuando se confunde con el poder. Durante siglos, Roma intentó borrar su memoria. Sus retratos fueron destruidos, sus decretos anulados, sus pecados silenciados. Pero la historia no olvida, la piedra recuerda, y los ecos de aquel papa asesino aún viajan bajo las cúpulas cuando las campanas suenan con un tono más grave de lo normal. El cuerpo de Sergio yace bajo el suelo del Vaticano, junto a quienes odiaba y temía, y a su lado, los huesos de los papas que lo precedieron, los mismos que él mandó profanar. Es un cementerio de contradicciones, santos y pecadores, víctimas y verdugos, todos esperando el mismo juicio. El pueblo romano, con el paso del tiempo, aprendió a temer menos al infierno y más a los hombres que lo invocan, porque comprendieron que el mal no siempre arde con fuego. A veces se sienta en un trono, rodeado de incienso, pronunciando bendiciones con manos manchadas. Marosia cayó años después, traicionada por su propio hijo. Fue encarcelada, olvidada, y murió en silencio. Su historia, como la de Sergio, se desvaneció en los márgenes de las crónicas. Pero el eco de su ambición transformó la Iglesia para siempre, porque el pecado del poder nunca muere, solo cambia de rostro. Hoy, cuando los visitantes recorren el Vaticano, pocos saben que bajo sus pies yacen los cimientos de una época de terror. Los guías no lo mencionan, los libros lo resumen, y las oraciones lo ignoran. Pero el suelo sabe, las paredes lo han visto, y el silencio lo repite. Cada vez que el sol cae sobre la cúpula de San Pedro, la luz dorada acaricia un edificio nacido de sombras. Allí, donde la fe y la ambición se cruzaron, comenzó una historia que aún nos habla. Una historia que nos recuerda que incluso en los lugares más sagrados, el poder puede ser la forma más pura de tentación. Y cuando las campanas del Laterano suenen esta noche, tal vez, solo tal vez, alguien escuche una voz lejana, mezclada con el viento de Roma. Una voz que no busca perdón, ni gloria, ni descanso. Solo ser recordada.
el eco de un papa que quiso ser eterno y encontró la eternidad en su condena. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí, en Ecos de la Catedral, recordamos los episodios que la historia quiso olvidar, porque cada piedra del Vaticano guarda un secreto, y cada secreto tiene un precio. Nos vemos en el próximo episodio.